Mi nombre es Savannah Brooks. Tenía 30 años la mañana en que mi madre me convirtió en un chiste en Facebook. No en un mensaje privado, no en uno de esos chats grupales familiares pasivo-agresivos que la gente finge que son bromas, sino públicamente, en voz alta, permanentemente. Llevaba los 2 últimos contenedores de almacenamiento a mi nuevo apartamento cuando mi teléfono comenzó a vibrar tan fuerte que casi se me resbaló de la mano. Miré hacia abajo, esperando una actualización de entrega o tal vez una nota de cliente. En cambio, vi una publicación con mi cara. Una foto sonriente del día de la mudanza, del tipo que debería haber marcado el comienzo de un capítulo mejor. El pie de foto decía: la sanguijuela de 30 años finalmente se ha ido. No más cocinar sus comidas. Cuando lo leí por segunda vez, los me gusta ya habían superado el 1.000.000. Los comentarios se acumularon tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. Personas que no había visto en años se reían como si hubieran estado esperando permiso. Un pariente sacó a relucir un viejo rechazo que yo había enterrado. Alguien más bromeó con que yo era la peor pesadilla de todo hombre. Mi hermana etiquetó a sus amigos. Mi ex le dio me gusta a la publicación. Y lo más extraño fue que no lloré. No me defendí. No escribí una sola palabra. Tomé capturas de pantalla de cada comentario, cada risa, cada emoji de suficiencia. Luego les di me gusta. A todos ellos. Porque 12 días después, las mismas personas que se rieron de mí llamarían en medio de la noche soltando llantos, suplicando, disculpándose y haciendo la misma pregunta aterrorizada. Savannah, ¿qué hiciste exactamente? Antes de contarte lo que publicaron y lo que sucedió 12 días después de que me fui, dime qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Realmente quiero ver qué tan lejos viaja esta historia esta noche. La gente adora burlarse del trabajo que no entiende. Esa fue la base sobre la que mi familia construyó su opinión. Como trabajaba desde un ordenador portátil, como tenía horarios extraños, como no usaba uniforme, tacones o una tarjeta de identificación de empresa todas las mañanas, decidieron que estaba desempleada. Mi madre había repetido esa mentira durante años hasta que incluso parientes lejanos hablaban de mí como si fuera una historia de advertencia. Lo que ninguno de ellos sabía era que dirigía una firma de riesgo y cumplimiento digital desde mi habitación. Comenzó siendo pequeña cuando tenía 26 años, después de que la dueña de una boutique local me pagara para arreglar el lío de horarios en su tienda en línea. Luego vino un contratista que necesitaba organizar su facturación. Luego una clínica dental. Luego una empresa regional de suministros para el hogar que necesitaba ayuda para mantenerse al día con el cumplimiento antes de una auditoría. A los 30 años, tenía clientes en 4 estados, 2 contratistas a tiempo parcial trabajando bajo mi LLC, y suficientes ganancias retenidas para comprar mi apartamento en efectivo si quisiera. No hablaba de ello porque había aprendido temprano que el éxito dentro de la casa de mis padres no se celebraba. Se inspeccionaba, se minimizaba y se empaquetaba en algo que aún podían usar en mi contra. Si compraba algo bonito, mi madre preguntaba quién lo había pagado. Si me quedaba trabajando hasta tarde, mi padre lo llamaba tiempo de oficina simulado. Si conseguía un cliente importante, mi hermana ponía los ojos en blanco y decía: ¿y qué? ¿Correos electrónicos? Después de un tiempo, el silencio se sentía más seguro que la explicación. La cruda verdad era que mi silencio también les facilitaba la vida. Mi padre, Douglas, era dueño de un pequeño negocio de suministros de fontanería que debería haber quebrado 3 años antes. Era terrible con las facturas digitales, el software de nóminas y los plazos de impuestos. Mi madre, Patricia, vendía decoración hecha a mano en línea y le gustaba decir que construyó su tienda sola. Pero yo había reconstruido toda su tienda después de medianoche más veces de las que podía contar. Había configurado sus automatizaciones de envío, corregido disputas de clientes y respondido discretamente correos electrónicos furiosos bajo un alias de negocio neutral para que ella pudiera seguir jugando a ser emprendedora local en los almuerzos de la iglesia. Mi hermana menor, Hallie, estaba tratando de convertirse en una influencer de estilo de vida. Yo era quien leía los contratos que ella firmaba sin entenderlos, detectaba cláusulas que la habrían atrapado en trabajos de marca no remunerados y arreglaba el sitio web que ella llamaba su plataforma de medios. Mi tía tenía un puesto de consignación que apenas podía manejar. Yo también le había limpiado los registros de ventas.
Durante años, fui la infraestructura invisible bajo personas que juraban que no contribuía en nada. No vivía con ellos porque necesitaba ser rescatada. Me quedé porque cada vez que intentaba separarme, el sistema de pago de alguien estaba a punto de colapsar. El cheque del alquiler de alguien rebotó. Alguien olvidó un plazo de presentación. Alguien lloró, y de alguna manera me arrastraban de vuelta al lío. Mi familia lo llamaba ayudar en casa. La verdad era más fea. Estaba subvencionando la ilusión de que eran más competentes, más estables y más exitosos de lo que realmente eran. Así que cuando me mudé, no me fui dramáticamente. Me fui con contenedores etiquetados, mi escritorio de pie, 3 monitores, un molinillo de café y una carpeta en mi ordenador portátil llamada Transición. Había pasado 6 semanas preparando traspasos limpios para todo lo que realmente me pertenecía. Primero moví mis propios sistemas de clientes. Luego separé los favores personales de los servicios profesionales. Luego retiré mis credenciales de cualquier lugar donde mi nombre había estado silenciosamente manteniendo algo unido. No por despecho. Por necesidad. Estaba harta de ser mano de obra no remunerada envuelta en culpa familiar. La mañana de la publicación de Facebook, ya había desconectado mi supervisión de respaldo de 4 sistemas diferentes. La publicación no creó mi decisión. La confirmó. Por eso no discutí en los comentarios. Ya sabía algo que ellos no sabían. Pensaron que yo era la vergüenza que se iba de casa. Yo era el muro de carga. Los comentarios se volvieron más crueles a medida que pasaba el día. Al principio, eran cosas baratas, floja, gorrona, fracasada, futura señora de los gatos. Luego empezaron a sacar recuerdos de la tumba como trofeos. Alguien sacó a relucir la vez que me rechazaron de un trabajo de comida rápida a los 25 años, lo cual había sucedido durante los peores 6 meses de mi vida después de que un contrato se cayera y yo estaba tratando de conseguir cualquier tipo de rutina estable para no ahogarme. Mi tía Sharon escribió, ¿recuerdas cuando lloró por eso? Todavía desempleada. 30 personas se rieron de eso. Mi hermana etiquetó a la mitad de su círculo social y escribió, advertencia, esta es tu futura situación de citas. Mi ex le dio al botón de me gusta, lo que de alguna manera se sintió más patético que cruel. Y aún así, no dije nada. Simplemente me senté en el suelo de mi apartamento entre cajas sin abrir y recogí pruebas. Mi mejor amiga, Madison, llamó antes del mediodía. Dime que no respondiste, dijo, sin siquiera saludar. Le dije que no lo había hecho. Ella exhaló como si yo acabara de retroceder de un precipicio. Madison era una de las pocas personas que sabía cómo era realmente mi negocio. Había visto los contratos, los balances, las carpetas seguras, las noches largas, las llamadas con abogados, los mapas de sistemas en mi pared. También sabía exactamente cuánto de la supervivencia de mi familia dependía del trabajo que ellos descartaban como falso. Savannah, dijo con cuidado, no tienen idea de lo que acaban de hacer. Lo sé, dije. Eso es lo primero divertido que han dicho en todo el año. Se quedó en silencio por un segundo, luego hizo la verdadera pregunta, ¿vas a decírselo? Volví a mirar la publicación, la foto de perfil sonriente de mi madre junto a esa frase, y dije, todavía no. Esa tarde, repasé línea por línea cada lugar donde mi trabajo se había difuminado en obligación. Rebocé las aprobaciones de dispositivos conectados a mi cuenta personal de administrador. Moví los recordatorios recurrentes de proveedores de mi teléfono. Archivé plantillas de soporte que había escrito para la tienda de mi madre. Retiré mi autorización de emergencia del servicio de nóminas que mi padre nunca aprendió a usar correctamente. Luego redacté un aviso limpio y profesional. No era emocional, esa era la belleza. Simplemente declaraba que, con efecto inmediato, ya no proporcionaría operaciones digitales no remuneradas, monitoreo de cumplimiento, gestión de facturas, mantenimiento de tienda. Revisión de contratos o soporte administrativo de emergencia para ninguna persona o entidad comercial que no estuviera bajo un acuerdo formal de servicio con Brooks Risk Solutions LLC. Si se deseaban servicios continuos, podían solicitar un contrato estándar a tarifa de mercado, sujeto a disponibilidad. Adjunté documentación que mostraba las horas que había proporcionado durante los últimos 11 meses, desglosadas en categorías.
El total ascendía a 1,284 horas no remuneradas. No lo envié aún. Lo guardé en borradores y esperé. Por la noche, la publicación había viajado más lejos de lo que probablemente mi madre esperaba. Gente de la escuela secundaria la estaba compartiendo. 2 antiguos vecinos comentaron. Una exmaestra de escuela dominical reaccionó con un emoji de risa, luego lo eliminó discretamente una hora después cuando se dio cuenta de que yo también le había dado me gusta a su comentario. Eso confundió a la gente más de lo que lo habría hecho el enfado. Mi calma los asustó porque la humillación solo es divertida cuando el objetivo muestra dolor a pedido. Me negué. Pasé la noche construyendo una línea de tiempo en su lugar. Día 1, burla. Día 2, ellos, resopla, asumen que el silencio significa rendición. Día 3, primera tarea perdida. Día 5, segundo plazo incumplido. Día 7, deriva de sistemas. Día 9, grietas visibles. Día 12, pánico. Y sí, sabía exactamente cuándo golpearía el pánico porque conocía sus horarios mejor que ellos. Mi padre tenía una conciliación de proveedores pendiente. Mi madre tenía una sincronización de envíos y una ventana de contracargo que se cerraba. Mi hermana tenía un entregable de patrocinio con una cláusula que no había leído. Mi tía tenía exposición a impuestos de ventas por 3 meses de registros descuidados que yo había corregido previamente antes de que alguien se diera cuenta. Yo había sido la única persona que detectaba esas cosas a tiempo. Sin mí, los errores no aparecerían todos a la vez. Se acumularían. Eso es lo que la gente nunca entiende sobre el trabajo invisible. Cuando lo haces bien, nadie ve el desastre que previniste. Solo notan tu ausencia cuando la primera fuga se convierte en una inundación. Así que seguí recopilando capturas de pantalla. Seguí dando me gusta a los comentarios, y seguí esperando. Al cuarto día, la tienda en línea de mi madre comenzó a ralentizarse. Lo supe porque uno de sus clientes habituales accidentalmente envió un correo electrónico a una dirección de soporte antigua que me reenviaba solo para alertas de seguridad. Ella escribió una nota educada preguntando por qué 2 pedidos no habían sido enviados y por qué faltaban los números de seguimiento. Miré el correo electrónico y no hice absolutamente nada. Eso suena frío hasta que entiendes cuántos años me habían entrenado para pensar que cada emergencia en esa casa me pertenecía. Si hubiera tocado ese pedido aunque sea una vez, habría reabierto todo el sistema. Así que cerré el correo electrónico y preparé la cena en mi propia cocina por primera vez, sin escuchar a alguien por el pasillo gritando mi nombre. El día 5 trajo la primera grieta en el negocio de mi padre. Douglas tenía la costumbre de aprobar compras antes de verificar el flujo de caja, y luego dependía de mí para mover dinero, corregir errores de categorización y conciliar discrepancias de cuentas antes de que su contable se diera cuenta. Llamó una vez esa mañana y colgó antes de que sonara, como si su orgullo lo hubiera detenido en el último segundo. Luego me envió un mensaje de texto: necesito el inicio de sesión para lo de la factura. Lo leí. No respondí. 10 minutos después, envió: llámame. Sin por favor, sin reconocimiento, sin mención de la publicación de Facebook. La suposición seguía ahí, yo existía para restaurar la conveniencia. Dejé ese mensaje junto a 30 capturas de pantalla de personas riéndose de mi cara. Para el día 6, Heather Collins, la mujer que vivía a 2 edificios de mis padres y que conocía los asuntos de todo el mundo sin parecer maliciosa al respecto, me envió un mensaje de texto después de ver el lío de Facebook. Heather no era cruel. Era observadora. Tu mamá ha estado de mal humor, escribió. El cartero no pudo obtener una firma esta mañana, y casi llora. Casi me río. Patricia solo lloraba en 2 situaciones, cuando estaba genuinamente herida o cuando la actuación podría salvarla de la rendición de cuentas. No le respondí a Heather tampoco, pero lo archivé. Esa noche, Madison vino con comida tailandesa y una botella de agua con gas porque sabía que trabajaba mejor con algo frío en la mano. Nos sentamos entre cajas a medio desempacar mientras ella leía los comentarios en voz alta con una voz falsa y dramática hasta que ambas comenzamos a reír. Luego su cara cambió. Sabes, esto no es solo que sean malos, dijo. Esto es que necesitan una audiencia. Tenía razón. Mi madre no me había humillado en privado porque la humillación privada no pagaría el dividendo emocional que ella quería.
Necesitaba me gusta, acuerdo, testigos, pruebas de que el mito familiar seguía en pie, Savannah, la carga, Patricia, la madre sufrida, todos los demás, los supervivientes agotados de mi existencia. El día 7, Hallie finalmente envió un mensaje de texto. No para disculparse, no para preguntar si estaba bien. Escribió, ¿puedes revisar un contrato rápidamente? Eso fue todo. Sin puntuación, sin vergüenza. Me reía a carcajadas en mi apartamento vacío. Luego abrí la carpeta de capturas de pantalla y agregué su mensaje. Cuando la gente pregunta por qué las historias de venganza satisfacen a tantos espectadores, creo que es por esto, a veces la crueldad no es dramática al principio. A veces es casual, eficiente, con derecho. Hallie había ayudado a convertirme en entretenimiento para sus amigos, luego buscó mi experiencia en el segundo que la necesitó. No respondí. Unas horas más tarde, envió, hola. Luego, la marca necesita respuesta esta noche. Luego, no seas mezquina. Puse mi teléfono boca abajo y salí a caminar. Esa caminata cambió algo en mí. El clima era normal. La acera era normal. Nadie me detuvo. Nadie exigió nada. Nadie necesitaba ser rescatado. Por primera vez en años, sentí cuán tranquila podía ser mi propia vida si dejaba de ofrecerme para la falta de respeto disfrazada de obligación familiar. Cuando regresé, encontré 6 llamadas perdidas de casa. Mi madre finalmente había eliminado la publicación original, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla, resopla, ya circulaban, y al menos una docena las había guardado. Lo sé porque uno de ellos me lo envió con, chica, ¿es esto real? Todavía no respondí públicamente, pero esa noche a las 11:58 de la noche, envié el aviso formal de mis borradores a cada adulto que me había ridiculizado, usado o beneficiado al pretender que yo no era nada. Adjunto al correo electrónico estaban los registros de tiempo, las categorías de servicio y una última línea que leerían 3 veces antes de creerla. Con efecto inmediato, todos los arreglos de soporte informales anteriores quedan terminados. Cualquier intento de acceder, suplantar o restaurar mis credenciales sin autorización será documentado. 12 minutos después, mi padre llamó 2 veces. Mi madre llamó 4 veces. Hallie envió 3 mensajes en mayúsculas. Me fui a dormir. Me desperté con 16 llamadas perdidas, 19 mensajes de texto y un mensaje de voz de la tía Sharon que comenzó con una falsa dulzura y terminó en puro pánico. Savannah, cariño, creo que ha habido un malentendido sobre la configuración del informe de ventas. ¿Malentendido? Esa palabra casi me hizo reír a carcajadas en mi cocina. La gente siempre lo llama un malentendido cuando pierden acceso a algo a lo que pensaban tener derecho. Los límites se convierten en confusión. Las consecuencias se convierten en crueldad. Y de repente, las mismas personas que te ridiculizaron en público comienzan a hablar con voces suaves y temblorosas como si hubieran olvidado lo ruidosos que eran cuando tenían una audiencia. Los mensajes de mi padre fueron los más reveladores porque Douglas enviaba mensajes de texto exactamente como un hombre que todavía creía que la autoridad podía forzar a la realidad a revertirse. Primero vino, ¿por qué enviaste eso? Luego, ¿sabes? Necesito esos inicios de sesión. Luego, el pago del proveedor no se realizó. Luego, 3 horas más tarde, llámame ahora. Para el mediodía, su tono cambió de nuevo. Esto está afectando un negocio real. Esa línea se quedó en mi pantalla como un mal chiste, como si lo que yo hacía nunca hubiera sido un negocio real, como si 1,284 horas de trabajo no remunerado fueran solo pequeños favores esparcidos por la casa entre lavar platos, decepcionar a todos y existir en el tono equivocado. Había pasado años actuando como si mi trabajo fuera imaginario porque venía a través de un ordenador portátil y no de una tienda con un letrero de neón. Pero en el segundo en que el sistema comenzó a fallar, se convirtió en un negocio real. Es curioso lo rápido que la gente respeta el trabajo cuando de repente son ellos los que se ahogan sin él. Mi madre tomó una ruta diferente. Patricia pasó de la ira a la inocencia herida con una velocidad casi profesional. Después de todo lo que he hecho por ti, fue lo primero. Luego, estaba bromeando en Facebook, y lo sabes. Luego, estás avergonzando a esta familia.
Luego, una vez que se dio cuenta de que la culpa por sí sola no le abría el acceso, los mensajes se volvieron frenéticos y despojados. Por favor, contesta. Los pedidos están atascados. No sé qué contraseña va con qué. Los clientes están amenazando con disputas. Tu padre está furioso. Savannah, por favor. Ese último mensaje permaneció en mi teléfono más tiempo que los demás porque había querido algo así de ella durante años, no un discurso dramático, no una confesión llorosa, solo un único momento en el que me hablara como si fuera una persona en lugar de una frustración. Pero ahora que había llegado, no era sanador. Era logístico. Ella no me extrañaba, extrañaba lo que yo evitaba. El desastre de Hallie explotó la tarde del día 9. Había firmado un acuerdo de contenido con una marca de suplementos que requería entregas por hitos, exclusividad, consistencia en el rendimiento y penalizaciones de reembolso si no publicaba según el calendario. 2 meses antes, le había advertido que el contrato era una basura. Le había resaltado las secciones que le daban demasiado control a la empresa, le había explicado cómo la cláusula de reembolso podría sepultarla e incluso le había ofrecido reescribir una versión más limpia antes de que firmara. Ella puso los ojos en blanco, me llamó dramática y dijo que siempre actuaba como si fuera más inteligente que todos. Luego, después de que lo firmó de todos modos, volvió pidiéndome que solo me asegurara de que estuviera bien. Hice lo que pude en ese momento para reducir el riesgo, pero una vez que me alejé, los plazos volvieron a ser suyos. Sus mensajes de texto ese día contaron toda la historia de quién era ella cuando las cosas salían mal. Primero, culpa. Sabías que esto vencía. Luego, ira, literalmente le estás haciendo esto a tu propia hermana. Luego, pánico, están amenazando con acciones legales. Luego, colapso, por favor, ayúdame. Lo digo en serio. Luego, 10 minutos después, el mensaje de texto que impactó más que el resto, no puedo permitirme esto. Me quedé mirando ese el más tiempo porque fue la primera frase honesta que había escrito, sin actuación, sin sarcasmo, solo miedo. No disfruté leyéndola, pero tampoco me apresuré a salvarla. Las consecuencias siempre parecen crueles para las personas que han pasado toda su vida entregando sus problemas a otra persona. El verdadero giro llegó el día 10 cuando un cliente local publicó públicamente que la tienda de decoración de mi madre había recibido el pago por artículos que nunca se enviaron y dejó de responder a los correos electrónicos. Al principio fue una publicación corta, casi educada. Luego, otra mujer respondió, diciendo que también estaba esperando. Luego, alguien más añadió capturas de pantalla. Luego, una cuarta persona etiquetó la página del negocio. En una hora, el hilo se había convertido en el tipo de drama local que nadie puede ignorar. Lo observé crecer bajo una página de la comunidad mientras Patricia, que una vez había usado Facebook para convertirme en un chiste, descubría lo que se siente con los comentarios públicos cuando la multitud ya no se ríe contigo. Al principio, la gente solo se quejaba del mal servicio. Luego, alguien reconoció su nombre. Luego, alguien lo conectó con la vieja publicación sobre su hija sanguijuela. Luego, un comentario cambió la energía por completo, quizás no te burles de la persona que claramente mantiene vivo tu negocio. Yo no escribí eso. No necesité hacerlo. Internet ya había tomado partido, no porque la gente fuera noble, sino porque la hipocresía es lo único que las redes sociales aman castigar más que el fracaso. Al final de la tarde, incluso las personas que se habían reído de mí se quedaron en silencio. Una mujer de la iglesia que había reaccionado con un emoji de risa bajo la publicación original de mi madre de repente comentó en el hilo del negocio, rezando para que esto se resuelva pacíficamente. Un hombre que había bromeado con que yo debería aprender a ser útil eliminó su comentario de 12 días antes. Mi tía, que había estado tan segura cuando se burló de mí en público, envió una nota de voz tan temblorosa que tuve que reproducirla 2 veces. Savannah, cariño, si pudieras, por favor, iniciar sesión una vez más y arreglar el problema de los archivos, te lo agradecería. Sé que las cosas se pusieron feas, pero somos familia. Ahí estaba de nuevo, familia. La palabra de salida de emergencia. La llave mágica que la gente usa cuando la rendición de cuentas comienza a acechar. Nadie había dicho familia cuando me estaban ridiculizando para entretenerse.
Nadie había dicho familia cuando mi ex le dio me gusta a esa publicación y la dejó ahí para que todos la vieran. Pero ahora, de repente, la sangre importaba de nuevo. Para la tarde del día 11, Madison vino y me encontró sentada con las piernas cruzadas en mi sofá, mi teléfono encendiéndose cada pocos minutos como una señal de advertencia. ¿Qué tan mal?, preguntó. Se lo entregué sin hablar. Ella leyó en silencio durante casi un minuto, desplazándose por mensajes de texto, llamadas perdidas y notas de voz apiladas unas encima de otras como estanterías que se caen. Su rostro cambió lentamente de curiosidad a asco y luego a algo más frío. No te llaman porque te amen, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Llaman porque el andamiaje se vino abajo. Ella asintió una vez. Entonces, no confundas el colapso con el remordimiento. Esa frase se me clavó como un alfiler de acero porque tenía razón. Hubiera sido fácil escuchar su pánico y malinterpretarlo como un despertar, fácil pensar que las lágrimas significaban la verdad, fácil creer que la desesperación era lo mismo que el arrepentimiento. Pero la gente llora por muchas razones: dolor, miedo, vergüenza, exposición, ruina financiera, la posibilidad de que la persona de la que se burlaron finalmente haya comprendido su valor. Esa noche, mi padre finalmente envió el mensaje que cambió la temperatura emocional de todo, no porque fuera amable, sino porque fue honesto. Podríamos perder la casa. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera vez. Ya conocía partes de ese problema. Meses antes, cuando Douglas me había empujado una hoja de cálculo y me había dicho que solo la echara un vistazo. Había visto señales de una segunda hipoteca bajo presión, inventario siendo sobrepedido y el flujo de caja siendo remendado con negación y trucos de tiempo. Le había advertido entonces. Le dije que dejara de comprar como si el negocio fuera más fuerte de lo que era. Le dije que estaba dependiendo demasiado de pagos a proveedores retrasados y proyecciones débiles. Se ofendió y me dijo que dejara de actuar como si fuera más inteligente que todos. Ahora, me estaba enviando un mensaje de texto diciendo que podrían perder la casa. No porque yo hubiera creado una crisis, sino porque había dejado de disfrazar una. Todavía no respondí esa noche. En cambio, abrí la carpeta de capturas de pantalla de nuevo y puse la primera imagen junto a los mensajes más recientes. Por un lado, la sanguijuela de 30 años finalmente se ha ido. Por el otro, por favor, llama. Estamos desesperados. Por un lado, emojis de risa, humillación pública, parientes tratando mi vida como contenido. Por el otro, notas de voz llenas de respiraciones temblorosas, disculpas frenéticas y terror práctico. Me senté allí mucho tiempo mirando ambas versiones de ellos, la versión confiada y la versión colapsando, y me di cuenta de algo importante. Nada había cambiado en mí en esos 11 días. Ni mi inteligencia, ni mi trabajo, ni mi valor. Lo único que cambió fue que finalmente se vieron obligados a vivir sin las partes de mí que habían pasado años fingiendo que no importaban. El día 12 ni siquiera había comenzado, y ya sonaban como personas de pie entre las ruinas de algo que pensaron que nunca caería. A las 8:14 de la mañana siguiente, día 12, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté porque quería la primera disculpa completa, si iba a haber una, pronunciada en voz alta. Mi madre estaba llorando antes de siquiera decir mi nombre. Un llanto real, no un llanto teatral. Se puede escuchar la diferencia, uno pide ser presenciado, el otro está demasiado roto para importarle quién escucha. Savannah, dijo, por favor, no cuelgues. Me apoyé en el mostrador de mi cocina y no dije nada. Ella se lanzó al silencio como si temiera que se endureciera hasta convertirse en un muro. Los pedidos estaban congelados. Los reembolsos se acumulaban. Su página de negocios estaba siendo inundada de quejas. Papá había perdido un plazo de pago con un proveedor. El problema del contrato de Ailey había escalado a una notificación formal. La tía Sharon debía penalizaciones porque los registros no se habían presentado correctamente. Todos se culpaban mutuamente. Solo necesito que nos digas qué hacer, susurró. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto que me hubiera lanzado porque reveló toda la mentira. La mujer que me había presentado como una niña dependiente frente a Internet ahora admitía que 4 adultos no sabían cómo funcionar sin mí. No, dije en voz baja.
Necesitas entender lo que hiciste. Comenzó a disculparse en fragmentos, no elegante, no pulido, solo piezas frenéticas. Dijo que la publicación de Facebook se les fue de las manos. Dijo que todos estaban bromeando y que no pensó que se extendería. Dijo que estaba enojada porque me mudé y quería que la gente pensara que estaba aliviada. Dijo que nunca quiso que los extraños se amontonaran. Dijo que no sabía que yo había hecho tanto. Esa frase me apretó la mandíbula. ¿Tanto? Como si mi vida aún no hubiera merecido una frase completa. Así que le di una. Le dije exactamente lo que había estado haciendo durante años. Nombré los sistemas, los contratos, las alertas, los contracargos, los registros, las correcciones de nómina, las banderas de fraude, las interrupciones de sitios web que arreglé a las 2 de la madrugada, los términos de patrocinio que Hallie ignoró. Las discrepancias de proveedores que papá nunca aprendió a leer, las disputas de clientes que desescalé bajo nombres de soporte falsos para que Patricia pudiera decir a la gente que su negocio funcionaba solo. Le dije que mientras ella bromeaba en línea sobre cocinar mis comidas, yo había estado evitando que su tienda fuera cerrada por negligencia. Mientras la tía Sharon bromeaba sobre un rechazo de comida rápida de 5 años antes, yo la había protegido de la exposición fiscal 3 veces distintas. Mientras Hallie me usaba como contenido de advertencia para citas para sus amigos, yo la había salvado de firmar 3 meses de trabajo no remunerado. Me convertiste en un chiste, dije, porque admitir que yo era la persona más competente en esa casa los habría obligado a mirarse a sí mismos. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo las palabras que había querido escuchar desde que tenía unos 17 años, me equivoqué. Sin evasivas, sin excusas después, solo eso. No arregló nada, pero fue real. Una hora más tarde, mi padre llamó y preguntó si me reuniría con ellos en persona. Su voz sonaba más vieja que una semana antes, no más sabia, solo despojada. Dijo que la situación de la casa era grave. Dijo que necesitaba hablar cara a cara. No ordenó, no exigió. Preguntó. Acepté reunirme con ellos esa tarde en una cafetería del centro, una que a mi familia le gustaba porque les hacía sentir modernos y exitosos cuando publicaban desde allí. Casi me reí de la simetría. La imagen pública había comenzado esto. La incomodidad pública podía terminarlo. Antes de irme, Madison hizo una pregunta, ¿vas allí para salvarlos o para ser escuchada? Me miré en el espejo a una cara que de alguna manera parecía más tranquila después de 12 días de caos y dije, para ser escuchada. Bien, respondió. Entonces no te vayas con un nuevo trabajo impago. Ya estaban sentados cuando entré. Mi padre parecía no haber dormido. Mi madre llevaba maquillaje, pero estaba mal aplicado. Del tipo que la gente usa cuando quiere ocultar el llanto y solo lo hace más obvio. Hallie estaba sentada rígidamente con los ojos hinchados y un sobrelegal medio oculto bajo su mano. Por una vez, nadie actuó con normalidad. Nadie sonrió demasiado. Nadie intentó disipar la tensión con bromas. La mesa parecía lo que realmente era, una familia de pie entre los escombros de una mentira. Me senté y puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, no para amenazarlos, sino para recordarme a mí misma que no sería manipulada solo por las lágrimas. Mi padre habló primero. Manejamos esto mal. Eso fue lo más cercano a la humildad que Douglas Brooks probablemente había estado en 20 años. Lo dejé continuar. Admitió que había dependido de mí mucho más de lo que jamás reconoció. Admitió que no entendía la mayoría de los sistemas que yo manejaba y que le había molado necesitar una ayuda que no podía controlar. Admitió que después de que me mudé, perdió un plazo de proveedor, luego otro, y la escasez de efectivo que había estado ocultando se volvió imposible de cubrir. Dijo que si las cosas seguían deslizándose, podrían perder la casa en cuestión de semanas. Luego mi madre hizo algo que genuinamente no esperaba. Sacó su teléfono, abrió Facebook delante de mí y me mostró una disculpa pública redactada. Aún no publicada, esperando. Nombraba la publicación original. Admitía que fue cruel. Admitía que su hija había sido ridiculizada públicamente, y que ella había participado. No mencionaba dinero, negocios o contraseñas. Centraba la humillación.
Quería que lo vieras primero, dijo. Lo leí lentamente. Era imperfecto, pero era mejor de lo que esperaba. Hallie comenzó a llorar antes de que terminara. Dijo que la marca que la había amenazado quería un reembolso más daños si seguía incumpliendo las entregas. Dijo que sabía que yo le había advertido. Dijo que solo etiquetó a sus amigos porque pensó que provocaría risas y la haría parecer ingeniosa. No te consideré una persona real en ese momento, susurró. Eso dolió más que casi cualquier otra cosa, quizás porque fue tan limpiamente honesto. No una hermana, no una hija, no una mujer construyendo una vida, solo contenido. Podría haberme levantado entonces e irme. Muchos de ustedes probablemente desearían que lo hubiera hecho. Pero la venganza que realmente cambia tu vida no siempre se trata de la frase de salida más aguda. A veces se trata de obligar a la verdad a sentarse en medio de la mesa hasta que nadie pueda apartar la vista. Así que les dije cuál sería la siguiente parte. Dije que no me mudaría de nuevo. No restauraría el acceso no remunerado. No arreglaría todo por culpa a medianoche. Si querían mi ayuda profesional, firmarían contratos, pagarían anticipos, aceptarían límites y se comunicarían a través de los canales adecuados como cualquier otro cliente. Familia no significaba acceso permanente a mi trabajo. Amor no significaba humillación pública seguida de extracción privada. El respeto ya no era opcional. Era el precio de estar en mi vida en absoluto. Mi padre asintió primero, lo que me sorprendió. Luego preguntó cuál sería el anticipo, no con sarcasmo, sino con derrota. Le di el número. Se veía físicamente enfermo, lo cual era casi divertido si consideraba cuán libremente había gastado mi tiempo durante años. Mi madre preguntó si había algo que pudieran hacer además de pagarme. Sí, dije, digan la verdad públicamente, de la misma manera que mintieron. Ella publicó la disculpa justo allí. Mi hermana también publicó una, más corta pero directa. Mi tía llamó mientras estábamos sentados porque había oído lo que estaba sucediendo, y por primera vez en su vida, mi madre la puso en altavoz y dijo, «Te estás disculpando con Savannah, no conmigo». Escuché como una mujer adulta del doble de mi edad tropezaba con la rendición de cuentas básica y finalmente lo lograba. ¿Eso borró lo que habían hecho? No. Me satisfizo ver cómo los comentarios bajo la disculpa de mi madre pasaron del chismorreo a la crítica de su comportamiento. Absolutamente. Algunas personas la defendieron. Algunos dijeron que los asuntos familiares deberían permanecer privados, lo cual era bastante cínico, considerando que nadie objetó cuando mi humillación fue entretenimiento público. Pero suficiente gente lo vio. Suficiente gente entendió. Suficiente gente supo quién había estado realmente cargando a quién. Eso importó. Durante la siguiente semana, las llamadas perdidas dejaron de sonar desesperadas y comenzaron a sonar cuidadosas. Se enviaron contratos. 2 fueron firmados. 1 no. Acepté a mi padre como cliente a plazo limitado bajo un alcance estricto porque su desorden afectaba el techo sobre la cabeza de Hallie, y a pesar de todo, no me interesaba ver cómo el desastre consumía a la gente solo porque podía. Me negué a aceptar la tienda de mi madre a menos que contratara a un asistente de cumplimiento real y me dejara establecer límites que no pudieran ser derribados por la culpa. Hallie pidió ayuda para negociar su lío contractual, y la referí a un abogado en lugar de rescatarla yo misma. Eso fue una de las cosas más difíciles que he hecho, y una de las más saludables. Las personas no crecen cuando sigues amortiguando las consecuencias de su desprecio. En cuanto a mí, volví a mi apartamento esa noche, abrí la carpeta de capturas de pantalla y la moví a un archivo etiquetado como lecciones. No la borré. Sanar y olvidar no son lo mismo. Me quedé en mi propia cocina tranquila, me serví un vaso de agua y me di cuenta de que nadie en el mundo tenía derecho a llamarme una carga de nuevo. No porque hubiera demostrado mi valía a través del dinero. No porque finalmente vieran mi utilidad. Sino porque finalmente había dejado de dar a otras personas la autoridad para definirme. Si hay una lección en esta historia, es esta: las personas que se ríen más fuerte de tu vida son a veces las que se apoyan en el trabajo que hiciste en silencio. Nunca confundas la invisibilidad con la inutilidad. Nunca dejes que la crueldad disfrazada de humor familiar te diga cuál es tu valor. El respeto propio no es ruidoso al principio.
A veces parece capturas de pantalla, silencio y 12 días de dejar que la verdad llegue a tiempo. Pero una vez que lo eliges, todo cambia. Y las personas que pensaron que podían avergonzarte para siempre suelen descubrir que la pérdida más cara de todas no es el dinero, ni la reputación, ni siquiera una casa. Es perder el acceso a alguien que los amó lo suficiente como para mantener todo unido mientras ellos estaban ocupados llamándola un chiste.